Religión Digital. Hoy nos acompaña el teólogo Juan José Tamayo. Juanjo, bienvenido a nuestra nueva sede. Muchas gracias. Me ha costado un poco encontrarla, porque antes vivíais más cerca en la avenida de Asturias, a 2 paradas de metro, amigo. y ahora mismo me ha costado un poco. Estamos en Madrid antiguo. Pero el reencuentro siempre es muy grato con vosotros. Siempre Juanjo, que le conocerán de sus múltiples colaboraciones en medios de comunicación, también en Religión Digital. Contamos con su presencia y viene a presentarnos un libro en el que no sé si vamos a hablar de religión católica, pero vamos a hablar de religiones y vamos a hablar de nuestro hermano Islam. Así se titula el libro que publica Trota, Hermano Islam, de Juan José Tamayo. ¿Podemos hablar del Islam como de un hermano nuestro? Sin duda ninguna, y ese es el objetivo que tiene el propio título. Es totalmente intencionado, posiblemente sea de los títulos que más he pensado y que mejor responde al objetivo del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pretendo con este libro, en el propio título, es pasar del paradigma de una relación entre cristianismo e islam como anatema, como rechazo y como condena, al diálogo. Sí. Y lo mismo, buena parte de las guerras de religiones que se han producido en la historia de la humanidad han sido entre cristianismo e islam. Y con ese título lo que yo quiero destacar es precisamente el paso de la guerra de religiones a el encuentro entre religiones. Y todavía más, siempre se dice que hay una especie de conflicto, una especie de guerra o de choque entre civilizaciones. A eso iba, porque ahora... Y dos de las grandes civilizaciones que más en choque han vivido han sido el Islam, en el marco del Oriente Medio, y el cristianismo en el marco de Occidente. Y entonces lo que yo busco es pasar del choque de civilizaciones al diálogo de culturas. Lo que pasa es que en el momento en el que vivimos, donde ya sabes que funcionan los estereotipos, pero también las realidades, estamos ante los ataques del Estado Islámico a determinados enclaves europeos, eso conlleva una identificación de cualquier musulmán como posible delincuente, posible yihadista, lo que redunda en políticas que en este país han llevado a Vox a ser tercera fuerza. ¿Cómo desterramos esa idea sin desmentir que es cierto que hay personas, como pasó en el cristianismo, que utilizan su religión, utilizan el nombre de Alá y el Corán, o una interpretación del Corán, para asesinar a otras personas? Claro, porque yo creo que es verdad que una tendencia del Islam desemboca en fundamentalismo terrorista. Eso es innegable, pero igual que se dan también otras derivas terroristas y violentas en el ámbito de Occidente y del cristianismo. Pero ¿cómo se desactiva esto? Para que tal vez nosotros hemos tenido ilustración. Claro. ¿Cómo se desactiva esto? Pues yo creo que desmontando una serie de identificaciones que las tenemos muy grabadas en el imaginario colectivo. Primero, identificar Islam con islamismo. No es lo mismo, ¿verdad? El Islam es la religión. Se caracteriza por los 5 grandes pilares, ¿no? La profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. El islamismo es otra cosa. Sería lo mismo que confundir, por ejemplo, aquí en España el cristianismo con el nacionalcatolicismo. ¿Qué es el islamismo? La aplicación de los principios de la religión a la esfera pública, a la política, al derecho, a las constituciones, a las leyes, etcétera, etcétera. Y luego, segunda identificación, el islamismo, fundamentalismos. Claro, ninguna de las religiones en su origen fueron fundamentalistas. Claro. Lo que pasa es que han sufrido una deriva hacia el fundamentalismo algunos sectores, no todas las religiones y tampoco el Islam. ¿Y quién es el responsable de vincular Islam con fundamentalismo? Pues en cierta medida el diccionario de la Real Academia Española, que en la primera acepción de fundamentalismo se refiere expresamente a un movimiento dentro del Islam. Claro, aquí sí que dentro de las 3 acepciones que se ponga la primera descalificando al Islam, pues es demonizar a los 1.500 millones de seguidores del Islam. Y luego, finalmente, identificar
Islam con yihadismo. Claro, pero es que yihad no es guerra santa. Incluso Bernet, que fue uno de los grandes especialistas en el Islam y uno de los grandes y más importantes traductores del Corán, al final de su vida se arrepintió de haber definido o de haber traducido la palabra yihad por guerra santa. ¿Por qué? Porque en realidad el yihad es la lucha de la persona creyente contra el propio ego, contra todo aquello que aleja del seguimiento de Dios y la búsqueda del camino del seguimiento verdadero, tanto desde el punto de vista personal como social. Y finalmente, identificar Islam con terrorismo. Entonces, todas esas identificaciones le calan fácilmente en la ciudadanía. Sí. Y hay muchos intelectuales que interesadamente hacen esas identificaciones. ¿Cómo comienzas el libro hablando de tu experiencia con el Islam, tu acercamiento? ¿Cómo se produce ese acercamiento, ese conocimiento más allá de tu trabajo teológico que te hace conocer todas las realidades religiosas del mundo? Pero ¿cómo es ese acercamiento íntimo, emocional al Islam? ¿No te has convertido, entiendo? No. Ya les digo tanto a los musulmanes como a los protestantes que bastante tengo con la religión cristiana, en este caso católico, como para que me convierta a ellos. En las conferencias, si hablo a musulmanes, me dicen: Tamayo es más musulmán de lo que él cree. Y yo siempre le respondo: es posible, pero no penséis que me voy a convertir a vuestra religión. O lo mismo con los protestantes. Me dicen: Tamayo es más protestante de lo que él cree. Y digo: bueno, mucho cuidado, porque si he sufrido la Inquisición dentro de la Iglesia Católica de Juan Pablo II y de Ratzinger, estoy seguro que sufriría la misma represión ideológica que en vuestro campo. Entonces, ¿cómo me encuentro yo con el Islam? Aparte de mis conocimientos como teólogo interreligioso, ¿no? Pues de una manera totalmente casual. Siendo profesor, ahora soy emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, siendo profesor del Departamento de Humanidades, la directora de las Humanidades y del programa que teníamos conjuntamente con la Escuela de Guerra, me dice: quiero que des una conferencia sobre el Islam a los suboficiales de la Escuela de Guerra, aquí en Madrid. Y yo le dije: bueno, pero tampoco creas tú que yo estoy muy preparado para este tema, ¿no? Y me dice: bueno, te doy 3 semanas. Claro, pues en esas 3 semanas leí, profundicé, intenté hacer una exégesis, una hermenéutica del Corán, y efectivamente llego a la sala esta grande de la Escuela de Guerra y me encuentro primero con una bajeza física impresionante. Claro, todos los suboficiales medían 1,90, casi 2 metros. Claro. Yo llego allí con 1,68 entonces, que ahora con la edad he bajado, y me tuve que colocar en el estrado para tener una cierta sintonía y cercanía. Claro, yo doy la conferencia impecablemente desde el punto de vista formal, bien sistematizada, y cuál no sería mi sorpresa que en las intervenciones de los suboficiales escuchaba una serie de conocimientos sobre el tema muy superiores a los míos. ¿Por qué? Pues porque habían estado en diferentes misiones de guerra, por ejemplo, pues en Bosnia-Herzegovina y en otros muchos lugares, y claro, pues ellos tenían, primero, la experiencia, y segundo, una cierta teorización. Y eso para mí fue un desafío. Y dije: este punto de partida no lo voy a perder. Y por tanto, a partir de ahí empecé lo que yo llamo mi viaje iniciático hacia el Islam. ¿Qué puntos del Islam son aplicables sin perder las esencias a la civilización europea, en el mundo en el que vivimos nosotros? Primero, yo creo que todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad religiosa. Porque poco tiempo después del nacimiento del Islam, esta religión pues va a convertirse en una religión plural desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico.
Y a partir de ese momento yo creo que posiblemente, junto con el cristianismo, el Islam es la religión más intercultural e interétnica de todas las religiones de nuestro tiempo. Las dos grandes religiones mundiales, por así decirlo, claro. Porque el judaísmo es, en cuestión numérica es bastante... Efectivamente, y en ese sentido yo creo que aporta el pluralismo y la diversidad. El pluralismo religioso. Pues hay tres grandes tendencias, ¿no? El sufismo, el sunismo y el chiismo, ¿no? Pero es que también desde el punto de vista jurídico, o sea, que no pensemos que hay una uniformidad en el derecho dentro del Islam, sino que hay numerosas escuelas, concretamente dentro del sunismo hay 4 y dentro del chiismo hay otras muchas más. Desde el punto de vista político, pues el mismo pluralismo, hay democracias y dictaduras, hay regímenes republicanos y regímenes monárquicos, hay democracias con una intensidad mayor o menor. Es decir, que el propio pluralismo ya está inmerso dentro del Corán. Hay un texto del Corán que dice: os hemos creado de diferentes pueblos para que os entendáis. Es decir, la idea de que el pluralismo cultural no significa choque y enfrentamiento, sino intento de diálogo y de comprensión mutua. Para mí el tema del pluralismo es fundamental. Luego, segundo, claro, tenemos la imagen de que el Islam es una religión machista, patriarcal y violenta contra las mujeres. Pues resulta que posiblemente en el Corán existen los textos más igualitarios entre hombres y mujeres, con la idea esta de complementariedad. Lo que pasa es que ya sabes que una cosa es la religión y otra cosa es la interpretación. Es como decir que el Evangelio es machista, pues probablemente, seguramente no, pero las interpretaciones que ha hecho la Iglesia jerárquica del papel de la mujer sí que lo son. Claro, exacto. Yo creo que esa es una buena comparación y una buena relación. En sus orígenes, el Islam y el cristianismo no tenían ninguna connotación patriarcal y machista. Incluso la propia poligamia. Se dice, bueno, pero la poligamia sitúa a la mujer en un momento de inferioridad. Pero es que la poligamia dentro del Islam corregía a una poligamia indefinida dentro de la religión, dentro de la cultura árabe, ¿no? ¿Por qué? Porque él permitía y facilitaba el uso y abuso de las mujeres sin ningún tipo de responsabilidad. Y claro, el Corán dice, cuidado, como mucho dice 4, pero con 2 condiciones: de que se traten a las 4 en igualdad y segundo, que se atienda a los huérfanos y a las necesidades sociales. Pero ¿no te da la sensación de que, comparando los dos textos, el Evangelio ha resistido mejor el paso del tiempo que el Corán? Evidentemente. El Evangelio, bueno, ha resistido relativamente, porque yo creo que en realidad todo ese paradigma que llama Hanskin de la Iglesia católica medieval, pues durante todo ese tiempo el Evangelio tampoco ha sido el referente de las prácticas religiosas, de los comportamientos políticos, pero yo creo que es verdad que en las últimas décadas el cristianismo ha sido capaz de sintonizar, bueno, el cristianismo no oficial, claro. El cristianismo vaticano, el cristianismo institucional, pues ciertamente no. Y ahí sí que habría que decir lo que oí muchas veces a Juan Massieu. Dice, ¿en qué se parecen el cristianismo y el budismo? En que ninguna de las dos religiones ponen en práctica sus principios fundamentales. Y en el caso del Islam y del cristianismo, pues se puede decir exactamente lo mismo. ¿Qué debes encuentras a faltar en la práctica del Islam en la sociedad actual? ¿Qué cosas crees que chocan, que chirrían de la presencia, no de la presencia musulmana, sino de la práctica del Islam en las sociedades occidentales? Igual que en la Iglesia Católica podemos achacar pues, el papel de la mujer, la cuestión de la cerrada defensa en temas de aborto, eutanasia, etcétera, etcétera. En el tema del Islam, aquí, hoy,
¿qué se les podría achacar? ¿O qué cosas crees que chirrían un poco? Yo creo que no tanto al Islam como comunidad, A la práctica sino más bien a los imames y a los dirigentes religiosos, ¿no? A mí me parece que un sector importante de los imames y de los dirigentes siguen todavía anclados en una concepción confesional musulmana de la religión. Y en ese sentido me parece que no han aceptado la idea de la secularización en la sociedad y de la laicidad del Estado, de los estados. O sea, que los clérigos de una y otra religión se parecen más de lo que... Claro, evidentemente, aparte de que es curioso, ¿no? Como por ejemplo se habla de los clérigos chiitas y de los clérigos católicos, ¿no? Cuando en realidad en el origen del Islam y del cristianismo no existe la figura del clérigo, sino cuál es la figura fundamental, el profeta Mahoma, el profeta Jesús de Nazaret, y luego los seguidores y seguidoras del profeta que no conforman una institución sacral en el sentido de dedicarse al culto, sino que el objetivo fundamental de estas religiones son las prácticas sociales de solidaridad, de justicia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el hecho de hablar de clérigos chiitas y clérigos católicos ya es una deformación de lo que son los orígenes del cristianismo, donde para nada se considera que el pilar central del dirigente tenga que ser un clérigo, sino que es en el cristianismo, por ejemplo, pues es la primera tríada, ¿no? Profetas, apóstoles y doctores. Y en el Islam es el profeta que es continuado por una serie de sucesores que en ningún caso tenían un componente político. Claro, la identificación, el matrimonio política-religión que tanto bien ha hecho en una época histórica y tanto mal ha hecho en otra, independientemente de la cultura en la que vivamos y la religión que profesemos. Hablas al final del libro del fundamentalismo y a mí algo que me sorprende, y que aunque sea mínimamente nos puedes referir, de la mística como superación del fundamentalismo. Porque siempre hemos hablado, para superar el fundamentalismo, lo importante es viajar, encontrarse, leer, comunicarse con el otro, pero la mística es otra cosa. ¿A qué te refieres cuando hablas de la mística para superar el fundamentalismo? Pues yo creo que la relación entre mística y fundamentalismo es la misma de choque entre el agua y el aceite. ¿Por qué digo que la mística es, bueno, me refiero en este capítulo, que yo creo que es uno de los más importantes, a la mística cristiana y al sufismo musulmán. ¿Por qué? Pues porque yo creo que desde el estudio de la historia de las religiones se considera que la experiencia mística es la experiencia más auténticamente religiosa. ¿Por qué? Porque es la relación directa, personal, gratuita, no venal con la divinidad, con la trascendencia, con el misterio, con lo sagrado, como quieras llamarlo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la mística como tal experiencia choca frontalmente con el fundamentalismo. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo se centra primero en proselitismo. Los místicos no son nada prosélitos, ¿no? Segundo, choca con el dogmatismo. Es decir, los fundamentalistas son preferentemente personas que tienen unos principios doctrinales. Exacto. Tercero, con ese componente que tú indicas de una moral rígida, moral cerrada, moral estricta, que se atiene a una serie de normas que no están relacionadas con la realidad y con la experiencia, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que además el fundamentalismo con mucha frecuencia desemboca en violencia. Sí. Y todos los fundamentalismos desembocan en violencia, ¿no? Hay fundamentalismo político, pues es la religión del imperio que desemboca en las conquistas. Poder, dominio, sometimiento, claro. El fundamentalismo económico, lo mismo. Impone una violencia estructural que supone pues, que 2/3 partes de la humanidad vivan en una situación de pobreza o de extrema miseria. Y especialmente el fundamentalismo religioso desemboca con frecuencia en violencia, pero además violencia en nombre de Dios. Sí. Y claro, ¿qué es la violencia en nombre de Dios?
Pues la conversión, como decía José Saramago, mi amigo José Saramago, en los últimos 6 años de su vida, es convertir a Dios en un asesino. ¿Y quién va a creer en un Dios asesino? Por eso yo creo que la mística es ese camino que nos lleva a la comunicación y a la relación directa con la divinidad o con la trascendencia, cualquiera fuere el nombre que damos, y eso no permite o no facilita que nos rearmemos desde el punto de vista doctrinal, dogmático, desde el punto de vista institucional. Además, la experiencia de la divinidad acerca muchísimo más a los creyentes en una u otra confesión. Porque... Claro, efectivamente, es otro de los puntos que trato en ese capítulo, ¿no? La mística como lugar de encuentro de las diferentes experiencias religiosas. Y dentro de la mística me gustaría destacar otro elemento, que es el componente femenino. Es decir, en este libro abordo a grandes místicas, tanto del Islam como del cristianismo, y las concreto en 2 o 3 personas. Sí. Dentro del cristianismo me refiero a Margarita Porete, sí. Aquella autora, una beguina autora del libro El espejo de las almas simples, que fue quemado su libro y después quemada ella en la hoguera el año 1310, ¿no? Y me refiero también a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, que yo creo que no fue nada fundamentalista, ¿no? Sino lo único que hizo fue expandir su propia congregación, primero reformularla, de alguna manera limpiarla de todas las adherencias aristocráticas que tenía. Acusaron de todo lo contrario, y la siguen acusando de todo lo contrario. Evidentemente, ¿no? Y en el caso del Islam está la gran mística Rabia y las místicas que fueron las maestras del gran místico murciano Ibn Arabi. Por eso yo creo que ese es un capítulo que merece la pena leer, precisamente porque se considera por todos los autores de las ciencias de las religiones que la mística es posiblemente la experiencia más depurada de la persona religiosa. Juanjo, no vamos a destripar más el libro, la verdad. Uno se queda con ganas de seguir saboreándolo y lo haremos. Y les recomendamos que lo hagan. Juan José Tamayo, Hermano Islam, editado magníficamente bien por Trota, como siempre, por otro lado. Un placer tenerte aquí, Juanjo. Hablaremos otros días de otros libros y de otras cuestiones, porque además pretendemos que nos sigas iluminando con las lecturas de la realidad que haces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta grata conversación. Y a ustedes, pues, hasta luego. Les esperamos en las nuevas ediciones de Religión Digital, de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.